Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar. Eh, a ver un segundito. Bien, gracias por estar. Como les decía, hoy vamos a ver una de las últimas clases, la clase la semana que viene no, porque se nos casa un amigo, pero la otra semana vamos a hablar sobre lo que es todo de encargados. Hoy vamos a presentar el tema de asambleas, cómo se resuelve la asamblea y cuándo realmente quedan o no quedan aprobadas y el por qué. Ya venimos diciendo que no conviene hacer una auditoría o un control de gestión anual, sino ir a un juicio de rendición de cuentas cuando tenemos problemas de números. Ahora les estamos enseñando cómo se debería hacer para cerrar una asamblea y quedar definitivamente aprobada. Muchas veces los administradores no lo hacen por desconocimientos o por conveniencia de no hacerlo. Entonces estamos en esta etapa. Ahora le voy a pasar a Ariel para que empiece a hablar y proyectar. Le quiero agradecer a Belén que también está entre nosotros y seguramente en cualquier momento se sumará Alejandro. Bien, Ariel, te paso. Bueno, gracias Diego. Eh, Arrancamos con la exposición tuya, Diego. Si tenés la imagen, ahora la vamos a proyectar. Así le damos un poquito de practicidad y gráficos a esto. Lógicamente, eh, lo que vamos a decir ahora, de acá en adelante, es la teoría. Y luego ustedes naturalmente se van a dar cuenta que la práctica se distorsiona habitualmente de estos patrones. Pero bueno, nosotros vamos a explicar hoy legalmente cómo se ve, cómo la ley establece este régimen de la copropiedad y luego, bueno, es cuestión de uno llevarlo a la práctica en la mejor manera que puede. No siempre sale bien, lo hemos sufrido, lo hemos experimentado nosotros a lo largo de casi 25 años y aún así uno se encuentra cada día con una asamblea diferente a la otra y con nuevos desafíos para tratar de hacer cundir o de dar o de transmitir estas, estos parámetros que fija la ley, como debe ser este órgano. Como siempre enfocamos al principio en el mapa que ponemos de la propiedad horizontal, si tenés, Diego, el mapa y lo podemos ver, mejor. Y después ya nos metemos directamente en este órgano. Insistimos mucho con esto, en ubicarnos con precisión en dónde estamos y de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de propiedad horizontal, tenemos que saber que el consorcio no es el administrador, que el edificio no es el consorcio es un ente abstracto, eh, pero que existe, que tiene obligaciones, tiene derechos y que funciona orgánicamente, tiene órganos, la otra, esa, digo, tiene órganos. Entonces, ¿cómo lo representamos? Bueno, nosotros la idea que tuvimos de representarlo, la más gráfica que encontramos fue esta, que es como un ente abstracto allá en Colorado, con las dos funciones principales que tiene que cumplir un consorcio, no un administrador, no un consejo, no una asamblea, un consorcio, es decir, esa persona, ese ente que existe, tiene estas dos obligaciones naturales. Una, conservar el edificio, es el cuadro rojo, ubicado hacia la derecha de la figura, conservar la edificación. La otra, del otro lado, regular el uso con las leyes, así como están puestas, Código Civil, legislación local, reglamento, son ejemplos, ¿no? Debajo del gráfico de reglamentos ahí vendría actas de asamblea, que también es legislación. Ahora, repetimos, las dos únicas funciones que tiene un consorcio son estas. Es decir, ¿qué le reclamo al ente y qué me puede exigir el ente? Aporte de despensa para conservar la edificación y respeto a la normativa para la convivencia pacífica. ¿Y qué le puedo exigir al ente? Que me devuelva la funcionalidad de la unidad cuando no la tiene, o de los espacios comunes para llegar hasta la unidad, y que otros respeten
las reglas que estaban puestas para el uso y la conveniencia comunitaria de esa edificación, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa figura roja se compone de 3 órganos, ahí las vemos, 3 órganos, que en otra figura las tenemos detalladas como corazón, manos y cerebro. Acá las pusimos administrador, consejo y asamblea, no importa. Y en la otra figura que ahora va a mostrar Diego, ya es un poco más selectiva, la figura de abajo de esa, que ahora ahí la pone Diego en pantalla, ahí está. Fíjense, agrandala, Diego, si querés, hasta la imagen del órgano, que lo podamos ver con un poco más de precisión. Ahí estamos. Perfecto. Vemos que ahí encontramos un pequeño cerebro, idea de ser cerebro, que es el consejo, un corazón, que es la asamblea, y las manos que son el administrador, es decir, el que firma, el que recauda dinero, el que gasta, y también tenemos la mano tachada, que es el exadministrador, porque muchas veces el exadministrador sigue funcionando. Cuidado, sigue funcionando, y quiero decir que es algo de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Sigue funcionando porque hasta que no le aprobemos cuentas, queda prendido a la vida consorcial, con sus obligaciones y con los compromisos a los cuales nos instauró y que sean válidos con terceros, porque en la vida consorcial no estamos solo nosotros adentro, volvemos a la otra figura, al otro mapa. Está todo este cúmulo de expectativas alrededor de esta gestión del consorcio. Es decir, está el gobierno de la ciudad con sus normativas. Ayer casualmente veíamos que le llegó ustedes se preguntan cómo actúa el gobierno de la ciudad con referente al consorcio. Bueno, precisamente ayer nos mostraba Belén en su consorcio que había llegado un acta de intimación del Departamento de Relaciones Laborales del gobierno de la ciudad, buscando el libro de ingresos, sueldos y remuneraciones del personal del edificio, y multando al consorcio porque no lo tenía. Entonces, el gobierno está, y cuando hace inspecciones de ascensores y los clausura o exige las reparaciones, también está ahí. Al lado está la figura del constructor, que durante 10 años la edificación tiene que estar apta para su funcionalidad. El RPI, que es el registro de propiedad inmueble, donde asentamos los archivos, más vale el libro de actas y el libro de administración y los títulos y el reglamento de propiedad y el plano de mensuración. Pero hoy día, y esto sí es importante, ya lo voy a decir ahora para no olvidármelo, porque soy viejo y cada vez me olvido más fácil, la resolución 7/2024 de julio de este año de la Inspección General de Justicia, vean que acá nosotros lo tenemos puesto en el margen izquierdo y bajo líneas punteadas, porque insistíamos mucho nosotros desde nuestro punto de vista que, como toda persona jurídica, los consorcios debían estar encuadrados bajo la órbita de la Inspección General de Justicia, algo que en el 2015 el Código Civil no lo proyectó. Es decir, lo instauró el consorcio como persona jurídica, pero no proyectó, no extendió esa concomitancia con la órbita de la Inspección General de Justicia. Y ustedes preguntarán por qué la Inspección General de Justicia. Y porque la Inspección General de Justicia es el órgano ejecutivo, que es dependiente del Poder Ejecutivo, que organiza, empadrona, fiscaliza y controla a todas las personas jurídicas. Y en este caso los consorcios también lo debería hacer, lógicamente, porque es una persona jurídica. Pero ¿qué sucede? Claro, la Inspección General de Justicia tiene su órbita de regencia en la Ciudad de Buenos Aires. Y como ustedes sabrán, en la Ciudad de Buenos Aires existen aproximadamente 100.000 consorcios. Es decir, que de sopetón se ganaban la regencia de 100.000 nuevos clientes, que también pagan y tributan ahí timbrados, tasas. Bueno, ¿por qué les decía la importancia de esto? Porque a partir de la resolución 15 del 2024, la Inspección General de Justicia, que es de julio de este año, se desprende de la misma una resolución reciente de noviembre del 24, de los primeros días de este mes, en donde ya fija la competencia de la Inspección General de Justicia para la expedición de los libros de actas y los libros de administración de todos los consorcios.
Listo. Todos los consorcios registran ahora los libros en la Inspección General de Justicia, no más en el registro de la propiedad inmueble. Y esto es importante porque también luego, como vamos a hablar de asamblea, la apuesta siguiente nuestra es preguntarnos qué pasa si un consorcio pide bajo regencia a la órbita de la Inspección General de Justicia una veeduría de asamblea. Sería un progreso notorio, porque bien sabemos que entre la órbita interna, lo que llamamos la vida interna del consorcio, y poder oponer ante alguien las falencias que tenemos, por ejemplo, vamos a decirlo en palabras claras, una asamblea que no está gobernada ni regida por nadie más allá de los propietarios, no hay ninguna autoridad superior a los propietarios, sino un juez recién, un juez civil a quien le puedo decir que la asamblea fue nula, porque no me convocaron, porque me convocaron mal, porque me citaron tardíamente, porque lo hicieron de forma deficiente. Digo me refiero al consorcio, no son obligaciones. Después veremos si son obligaciones del administrador. Pero digo, la asamblea es el órgano consorcial. Entonces, el consorcio, de alguna manera, falló en convocarme como asambleísta, o en dejarme desarrollar la participación, o en emitir mi voto, o en hacer el conteo final, o en hacer el recuento definitivo. Entonces, todo eso lo podía poner luego, cuando ya me veía impedido, imposibilitado o menguado en mis facultades internas ahí en el acto, que nadie me da bolilla, en otras palabras, bueno, solo lo podía poner ante la órbita, ante la mirada de un juez, para que dijera ese acto es nulo, usted ha sido vulnerado en sus derechos. Hoy día nos preguntamos entonces si esto, una punteada de la Inspección de General de Justicia, se empieza a convertir en una fuerte y es uno más de todos estos ejes rotatorios sobre los cuales giramos nuestra vida diaria en propiedad horizontal, y la Inspección General de Justicia le podamos requerir un vedor. Entonces, ahí se ajustan las cosas. Créanme que nosotros hemos participado con Diego en asambleas de asociaciones civiles con vedores de la Inspección General de Justicia, y es otra cuestión. Es otra cuestión porque uno ya de ahí tiene que cumplir más. Y no solo eso, también la intervención, y también la fiscalización, y también el recupero de las rendiciones de cuentas anuales, que tendría que ir a parar a la Inspección General de Justicia como cualquier persona jurídica. Entonces, la propiedad horizontal está cambiando con pasos abruptos, a veces pasados de rosca, como decimos siempre, tanto el registro público administrado de la Ciudad de Buenos Aires como el de provincia ahora están muchas veces ingiriendo en normativa federal e interpretando la ley a su modo. Y bueno, recientemente el director del Departamento de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires también expidió una manifestación sobre cómo en los consorcios de provincia que tienen piscina, tienen la obligación de tener un guardavida. Bueno, ayer o antes de ayer lo discutíamos con otro colega y bueno, mi mirada es restrictiva sobre eso. Es decir, un poder ejecutivo no le puede exigir nada al consorcio, pero ¿qué hace? Se lo exige al administrador. Entonces, indirectamente se lo está exigiendo al consorcio, porque le dice al administrador, vos debes cumplir con esto porque si no te sanciono. Y el administrador lo lleva a la vida interna y le dice a la asamblea, si no me dejan cumplir con esto, a mí me sancionan. Bueno, el consorcio no está obligado nunca a las obligaciones del administrador. Esto es clave, esto es clave. Por eso, todas las órdenes que da la ley de consumo al administrador en su profesión no lo implican al consorcio. Pero si lo dejamos al administrador que las implemente, bueno, él está salvando su pellejo, como se dice, para que no lo infraccionen, no lo sancionen el registro, y nosotros nos sometemos a eso. Pero ninguna de esas órdenes son directas al consorcio ni lo pueden ser. Para eso existe solo la normativa federal que viene del Código Civil. Bien, entonces, volvemos a esto. Decíamos, la órbita en la cual gira el consorcio diariamente, hay expuestos, hay linderos, hay entidades financieras, hay contratistas de todo tipo y calaña, hay Administración Federal de Ingresos Públicos, bueno, ahora no se llamará más AFIP, no sé, hay encargados, hay seguros obligatorios, existe el Poder Judicial, claro, porque no existía la IGJ, ahora quizá la IGJ la podamos poner intermedio entre un consorcio y el Poder Judicial. Existen los suministros, y bueno, después toda la variable de la fauna interna, dicho con mucho cariño, copropietarios, consorcistas que no son propietarios, ocupantes, bueno, todo.
eso, ¿no? Y por supuesto administradores y exadministradores. Ahora sí, digo, si querés, vamos a la asamblea en sí y nos situamos en ese órgano. Únicamente vamos a trabajar ese órgano, con lo cual vamos a dejar administradores y consejos por el lado, salvo que los traigamos a la, a la, a la parodia de la asamblea, del órgano y sus características, que ya las digo, las anticipo. La del administrador no es su órgano la asamblea, cuidado, es un órgano independiente y autónomo que funciona por sí mismo. Entonces, la asamblea no empieza cuando el administrador llega, ni termina cuando el administrador se va, ni se deja de hacer porque el administrador no está. La asamblea todo lo que necesita es el instrumento donde redactar, que es el instrumento preciso, el libro de asamblea. Y si no tenemos el libro de asamblea, igual hacemos asamblea. Cientos de veces, decenas de veces la hemos hecho en hojas móviles porque carecíamos de libro. Y las asambleas son totalmente válidas, porque las que la validan son los propietarios. Acá un pequeño tilde o acento. Propietarios, dijimos. Ahora vamos a ver ese concepto, si los únicos asambleístas son propietarios o no. Y luego decía, esa es la intervención del administrador. Con lo cual, una asamblea perfecta es, señor administrador, deme el libro de órdenes, deme el libro de actas, deme el libro de actas, listo, vuelva hacia su oficina, mañana le vamos a llevar el acta con las mandas y usted va a ejecutar esas mandas, que las decidimos nosotros, los propietarios. ¿Por qué? Porque a esta asamblea vinimos, o porque nos llamó el reglamento, o porque los propietarios decidimos reunirnos en la asamblea para tratar temas que nos conciernen. Entonces, eso es una asamblea perfecta. La iniciamos los propietarios, nos validamos los propietarios. Algunos reglamentos sí dicen, bueno, el administrador ejercerá la presidencia. Nada obsta que ejerza un propietario. De hecho, las asambleas son de los asambleístas. Hoy día el código lo corrige. El código civil ya no dice, no establece que el presidente sea el administrador. El presidente de asamblea se elige entre los copropietarios. Incluso una interpretación fina del código, el secretario tampoco tendría que ser propietario, si se quiere, porque no lo dice que así sea. Pero sí los dos refrendatarios, que son muy importante esto, a quienes le delegamos toda la competencia y la capacidad y la atribución de verificar lo volcado por el secretario de acta en el instrumento preciso, libro de actas o acta móvil, firmada y suscrita por todos los presentes. Les volcamos a ellos el deber y también el derecho y la responsabilidad de cotejar que lo transcrito sea lo que realmente haya pasado. Ahora, si ellos, en connivencia, por descuido, por negligencia, por imprudencia, por desatención, no controlan mal y se termina diciendo otras cosas, y bueno, yo ya carezco de la facultad de meter mano ahí u opinar, porque para eso le cedí a estas dos personas esa competencia. Quiere decir, si en una acta de asamblea el secretario escribe, el señor Ariel se compromete a abonar la reparación del portón del garaje solo, sin participación de prorrateada para los demás, y el refrendatario no lo corrige, yo nunca lo dije, y bueno, y por más que patalea ahí, el secretario que tiene la pluma no lo anota, y tampoco se la voy a sacar a la fuerza, porque si nos manejamos en derecho, no nos manejamos en hechos, entonces tendrá que acudir al Poder Judicial para hacer modificar lo que nunca dije o lo que los refrendatarios no corrigieron. Por eso es bastante importante, si uno desconfía a veces o quiere asegurarse que su participación en la asamblea no se vaya por carriles inesperados, es convertirse o en secretario de actas o en refrendatario. Son tres puestos clave. Realmente la figura del presidente carece de toda fuerza o trascendencia, porque en la práctica esto ni siquiera se cumple, que sería organizar y ordenar y conceder la palabra, quitarla a uno, darla al otro, salvo en las asambleas virtuales, porque las virtuales realmente sí, con el poder del botón a distancia, anularle el micrófono a otro, o quitarlo directamente de la conexión, sí lo hace el presidente, y bueno, a ella tiene otro poder que es a distancia, por supuesto. Pasamos a la imagen siguiente, Diego, si querés, y ahora vemos el órgano, empezamos a meternos un poco en el órgano. ¿Y por qué decíamos asambleístas copropietarios? Porque acá tenemos un cúmulo de copropietarios abajo que dice, gracias, Diego, perfecto. Copropietarios, titulares de escritura. ¿Qué quiere decir? Propietario es el titular de la unidad y no es el conviviente. Y a lo mejor, si
Diego se casó, pero antes había comprado, y bueno, el titular es él, no su esposa. Bien propio, tendrá que ser él el asambleísta. O por poder, por sí o por poder. Y en por poder agregamos la figura arriba, otros consorcistas, convivientes, inquilinos, poseedores. Los inquilinos son tenedores, técnicamente los otros son poseedores, por ejemplo, herederos, que todavía no tienen la inscripción de la declaratoria, o lo tienen ahí en una división poshereditaria, que todavía no han hecho la partición y la adjudicación de bienes, o también cónyuges que han hecho el divorcio y todavía no han hecho la adjudicación de bienes de cada uno. Y bueno, y ahí también entra cualquier otro. Ahora, la gran pregunta es esta, porque volvemos, hilando fino, si vamos a la normativa del Código Civil Comercial de la Nación, que rige toda la materia de la propiedad horizontal, encontramos que el 2056, creo que inciso N o Ñ, establece que el poder puede ser conferido a otro propietario. Con una lectura restringida vemos que dice, y se ha sostenido, que un propietario le cede a otro, no dice a otro propietario, pero dice a otro. Ahora, si uno encadena, intuye es a otro propietario lo que está queriendo decir, y no a otra persona cualquiera. Algunos dicen, y bueno, pero si hubiese querido decir a otro propietario, hubiese puesto a otro propietario. Bueno, eso es una cuestión a dilucidar. Ahora, ¿tiene incidencia eso? Y miren, tiene incidencia que tiene toda asamblea, porque en el primer orden del temario, ustedes verán siempre que dice Constitución válida de la Asamblea. ¿Qué significa? Es quizá el punto más importante, porque los que estamos ahí nos decimos que nos aceptamos y que asumimos que somos propietarios y que juramos y perjuramos ser propietarios y que somos dignos de estar ahí, tenemos todos los fueros para estar ahí. Bueno, si ahí lo resuelven los propietarios y en su caso se resolverá con votos, y en su caso se pondrá en tela de juicio si uno es propietario o no, si vino con el poder de un propietario, pero él no es propietario, y alguien arguye esto del código y dice, no, pero tiene que ser un propietario con otro propietario, nada más, y la asamblea decide. Y casi siempre las decisiones, por supuesto, son mayoritarias y benefactoras, quiere decir, tratar de ser lo menos impeditivo posible y acordar, porque ¿en qué distorsiona que el que esté ahí no sea excesivamente, exactamente un propietario? ¿Qué puede alegar o hacer? Sí, es un voto más, un voto menos, casi nunca dirime nada, y quizá esa opinión es importante, o quizá muchas veces, como se ha practicado y lo he visto, se deja a resultas de una acreditación posterior la participación de ese propietario y se lo tiene en cuenta para la asamblea. Quiero decir, benefactor, positivo la resolución, pero a resulta de que luego acredite para haberle tomado los votos o no. Bueno, qué sé yo, a veces un poco esto está purgado, como vamos a ver por el 2060 del código, con la nueva formatura de hacer participar también a los ausentes, que es el mecanismo de implicar a todo el consorcio, aún a los que no hayan bajado a asamblea, teniendo la oportunidad de expresarse posteriormente. Bueno, estas son las disposiciones que se presentan acá en esta cuestión de quiénes son los asambleístas. Estamos viendo quiénes son los asambleístas. Y si vamos al caso, también lo hemos planteado en alguna asamblea, y me ha tocado participar, por suerte, en una asamblea en la que esto que voy a decir no es un tema de laboratorio, como se dice, no es imaginativo o un extremo que pudiera suceder y nunca sucedió, no. Lo he visto en un consorcio de la avenida Juan B. Justo, con más precisión, en la cual todos los propietarios convinieron que para adjudicarse el carácter propietario llevaban su certificado de dominio expedido por el registro de la propiedad inmueble en un término no superior a 30 días. Y todos fueron a sacar un certificado de dominio y los pusieron en la asamblea y solo así se dieron la categoría de propietario. Está bien, eran 11 nomás, o 12 o 13 por ahí, y ustedes dirán, bueno, quizá pudieron estar de acuerdo porque eran pocos, pero a veces ustedes lo contrario, pueblo chico, infierno grande, y no se ponen de acuerdo, cuanto menos son, más. Pero ese es un mecanismo bastante perfeccionado, ¿no? Todos venimos con nuestro certificado, porque si no le puedo cuestionar también a quien me está cuestionando
que baja con tu título o vení con tu certificado de dominio expedido por el registro de propiedad inmueble con menos de 30 días, que es lo que se traba la matrícula para hacer transferencia, lo cual me garantiza a mí que todavía está a nombre de esa persona. Bueno, todas estas disquisiciones suceden en la Constitución válida de asamblea. Ahora, lo que me parece a mí más importante sobre el tema de Constitución válida de asamblea es otra característica que casi nunca se tiene en cuenta, pero que es relevante y llamativa. Y es esto, es lo que está sucediendo ahora acá, por ejemplo, que Diego está dando admisión a las personas que terminan de entrar, y él había citado a las 10. No es un reproche esto, pero es un ejemplo. ¿Y qué pasa si dijera no, el que viene posterior no puede participar? Y esto es, ¿y para qué ponemos horario de comienzo de la asamblea? Bueno, mi pregunta es, si ponemos un horario de comienzo, y como casi siempre tienen los reglamentos, un horario de segundo llamado, es para que en el tratamiento del primer punto, que es constitución válida de la asamblea, o constitución legal de la asamblea, se selle el número de asambleístas. ¿Esto qué quiere decir? Que el que viene después ya no puede participar. Y podrá participar escuchando, pero no participando. Porque para eso se cerró el primer punto. Porque si no, estamos siempre volviendo al primer punto, que es la acreditación de esa persona de ser verdaderamente reconocido como asambleísta. Entonces, para mí es bastante fundamental esto. Se sella. Primer punto, se termina acá, ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos? Estamos todos los que somos firmando la asistencia, nos caracterizamos, nos individualizamos por unidades funcionales o por piso y letra, o pusimos el nombre y el apellido al lado de la firma, y luego sellamos el punto, listo, somos 31. A otra cosa. El que llega tarde, bueno, participará mirando, escuchando, pero no votando ni opinando, porque para eso tiene... Normalmente esto no sucede así, no me escapo de la realidad, la conozco perfectamente. Normalmente que llega, se anota y cuanto más participa. Y otros se van. Y el que se va, cuando se va y no hace constar que se fue, y bueno, es como si hubiese seguido participando ahí legalmente. Y estos son los riesgos que se corren, que Ariel se va porque iba a mirar el partido y ahí dejó su firma a expectativa de lo que quisieran hacer con ella. Y ahí el secretario dice, le vamos a poner que acepta el pago del portón solo, siempre ratea a los demás, listo, y me lo pone después. Y yo me fui y dejé inconscientemente una firma en blanco, cuidado. Lo mismo sucede o sucedía mucho antes, quiero decir, no mucho antes, hasta hace poco, mucho sucedía en gran cantidad, que la gente firmaba la asistencia y la hoja quedaba en blanco, porque el administrador decía, lo redacto después en la oficina para que sea más prolijo. Eso es dar una firma en blanco, Eso es dar una firma en blanco. Y después no vengan los peros. No me di cuenta. Eso es entregar la patrimonialidad de uno, prácticamente, sí. Porque tampoco hay que ser tan exagerado, pero nosotros si estamos acá es porque la vida en consorcio no es fácil. Más vale es conflictiva. Si no, no tendríamos razón de ser ni nos hubiésemos proyectado desde hace 25 años haciendo lo mismo, porque siempre surge que se generan conflictos, belicosidades, litigio, pugnas por derechos y obligaciones de los otros, y entonces, si todo funciona bien, ni existirían los abogados, ni los jueces, ni los tribunales. Como ustedes saben, existen y en gran caudal. Entonces, siempre hay que estar atento a prevenir antes que salir desesperado a remediar. Seguimos, Diego, con la otra, si querés. Así yo le doy un poco más de tracto a esto y después vos cerrás y participamos a la gente. Acá tenemos representado lo que decíamos antes. Fíjense, la asamblea es un órgano, el corazón. Bueno, normalmente le decimos el corazón porque es el que tiene que latir para que el consorcio tenga vitalidad. Lamentablemente ese corazón late una vez por año nada más, que es la asamblea ordinaria. Con suerte, hay consorcios los cuales vienen acá y nos dicen que hace 4 años no tuvieron asamblea. Bueno, es lamentable porque entonces han dejado a la deriva su propiedad. Y ese corazón, lamentablemente, muchas veces el que le da el impulso motor es el administrador en vez de ser los propietarios, porque el administrador se siente obligado a llamar a la ordinaria porque tiene que rendir cuentas, que es su obligación principal. Y lo hace básicamente para purgar, ¿no?, sus falencias o sus deberes con la aprobación de las cuentas, que es lo que en sí purga cualquier
reproche que tengamos que hacer al administrador, porque por más que nosotros después querramos volver contra el administrador nos perjudicó, si le aprobamos las cuentas, chao, estamos fritos, están aprobadas. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la asamblea con las dos columnas. En las dos columnas una dice reglas de uso y tolerancia, que es la convivencia, ahí ven a los vecinos peleando abajo, y la otra, por supuesto, que dice conservación y cuidado colectivo de la edificación. Las dos metas principales que tiene este ser abstracto llamado consorcio, cuyo órgano asambleario es el corazón. Dos metas, nada más: reglar la pacífica convivencia y hacer lo posible para ella, en su caso disponiendo su intervención, por supuesto, que quiere decir que si hay una falencia en la convivencia, puede ser llevada a la justicia para que el juez la haga cesar, que intervenga. Y la otra, repartirnos con aporte de despensa la conservación material del edificio, aportando lo que haya que hacer, poniendo los topes que tengamos que hacer, verificando el presupuesto que vamos a verificar, analizando la rendición de cuentas en cuanto nos competa y lo querramos hacer, y reclamando la justicia cuando le pido al consorcio que me devuelva el estado de conservación perfecto de mi unidad y no lo obtengo por la vía natural ordinaria. Bien, asamblea, rigen estos puntos. ¿Qué más vamos a tratar en la asamblea? Raramente vamos a poner si compramos dólares, si invertimos en la bolsa, o si compramos un automóvil, cosas antinaturales para un consorcio. No, tengamos en cuenta lo siguiente: el consorcio es una persona jurídica que no se dedica a la rentabilidad, ni a la producción, ni a la prestación de servicios, ni a ganar nada. Se dedica a conservar una edificación y a tratar de vivir pacíficamente dentro de ella, nada más. Entonces, todo lo que tengamos que decir en los temarios va a estar reducido a esos dos claustros, nada más. Seguimos, Diego, si quieres. Bien, ahí vemos, ya podemos correr la imagen, la dejamos si quieren en ese tamaño, digo, no hay problema. Y la vamos corriendo, perfecto. Entonces, ahí teníamos el órgano, asamblea, es el corazón que late, pero se nutre de un instrumento, que es el libro de acta, en donde lo vamos a sentar, y es de donde el órgano ejecutivo va a sacar las mandas. Es decir, todo lo que la asamblea, el órgano, le ordene hacer a las manos lo van a hacer. Las manos son las del administrador. Es el otro órgano, el órgano manos, el que recibe las mandas del corazón y las vuelca a la vida cotidiana, con todo el espectro que le incumbe al consorcio, que ya lo habíamos visto en el mapa general. ¿Qué quiere decir? Que las mandas no las va a discutir el administrador, ni las va a tachar, ni las va a claudicar, ni las va a torsionar, ni alterar, las va a cumplir. Punto. ¿Por qué? Porque su órgano superior es el que lo ordena. La asamblea es el órgano de gobernación y el administrador es el órgano ejecutor, es decir, ejecuta, nada más. No discute, no vota, no asienta nada, ejecuta. Entonces, esto es importante porque cotidianamente todavía seguimos viendo que los administradores son los que deciden dentro del otro órgano. Es decir, las manos le dicen al corazón lo que tiene que hacer, y eso está mal. Es al revés. Bueno, seguimos, Diego. Bien, vemos ahí un poco el contexto de las mandas. Una de las mandas, básicamente principales, como estábamos compartiendo ayer con una consultante acá en la oficina, la cuestión de los empleados, ¿no? Lógicamente, la línea de bajada de las tareas del empleado tienen que estar volcadas en esa acta asamblearia, y de ahí transcritas al libro de orden, y de ahí notificado al empleado para que el empleado sepa lo que tiene que hacer, porque si no, al empleado no lo puedo sancionar. Así de básico, porque acá viene el propietario o el consorcista cuando ya quieren sancionar al encargado porque no hace nada y charla con el otro encargado de al lado y fuma y no baldea y no revisa y se queda en la portería guardado ahí adentro. Bueno, macanudo, vamos a sancionarlo, pero antes le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer, porque si no se lo decimos, no infracciona nada. Entonces, una de las principales características de lo que el corazón debe hacer es redactar y volcar en actas las órdenes de las tareas que tiene que hacer el empleado. Las tareas que tiene que hacer el empleado. Artículo
25, la ley 12981, que era el encargado del rubro, el llamado Estatuto del Encargado, que previene la existencia del libro de orden, que es otro de los libros obligatorios, cuando hay personal. Del libro de acta le transcribimos esa manda al libro de órdenes y el administrador se las comunica al empleado y el empleado se notifica y sabe lo que tiene que hacer. Y a partir de ahí recién lo podemos poner en infracción de lo que no hace. ¿De acuerdo? Seguimos, Diego. Esto, en cuanto íbamos a qué temario puede resolver el corazón, es decir, qué temario puede resolver la asamblea. Conservación del edificio. Dentro de la conservación del edificio, por supuesto, están las tareas del encargado, porque lo que hace es vigilar, limpiar, avisar sobre cualquier desperfecto, comunicar las notificaciones o informaciones que la gente le quiera pedir al administrador, etc. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos concierne a ese orbe o a ese mapa de vida intercomunitaria del consorcio? Del consorcio, digo, no del edificio, no solo de la edificación, sino también de las conductas de los que están adentro. ¿Qué más? Con linderos, con vecinos, con expuestos. Con linderos, por supuesto, ustedes ya saben, cada pared medianera que nos separa de los que tenemos al lado, constituye un condominio de esa pared y hay que respetarlo, pagar si uno se apoya o lo utiliza, hay que repararlo, hay que absorber las consecuencias de haber atravesado con una cañería propia y generar un desperfecto, o si me pasé de largo con algún anclaje embutido, y por arriba de los pisos rasantes no pasarme para la terraza del otro. Bueno, todas esas características de los linderos. Vecindad, básicamente, que son las emisiones nocivas, cuando nuestra edificación genera ruidos, olores, luminosidades o polución ambiental, que muchas veces la desconocemos, pero lo que nos advierten son los vecinos, y ahí no solo el lindero, sino que se extiende a toda la órbita donde puede llegar ese tipo de emisiones nocivas o perjudiciales. Y los expuestos, que son todos, cualquiera, que son lindero, vecino o gente desinteresada que un día pasó con el automóvil enfrente del edificio y se nos cayó una maceta, se nos cayó un animal por el balcón, o el encargado tiró un ácido y le comió la goma del vehículo a alguno, o bueno, como hacían a veces, algunos encargados ponían azufre, polvo de azufre ahí en los zócalos del frente del edificio para que los perros no hagan su necesidad de ir. Al final los animalitos se terminaban muriendo por aspirar eso. Bueno, son expuestos, todos los que pasan enfrente del edificio, todos los automovilistas, los peatones, los transeúntes y todos los que deambulan dentro del edificio. Cuando vienen a entregar una comida, cuando vienen a entregar un medicamento, las personas, los clientes de las galerías de comercio, cuando entran al comercio, los empleados del comercio, del local de comercio, que no son consorcistas, no son propietarios, son todos expuestos a lo que pueda sucederles adentro, cerca o en las adyacencias de la edificación. Porque las edificaciones tienen riesgos y vicios propios de todo lo que es material, que con el tiempo se va desgastando por vetustez o por uso debido o indebido. ¿De acuerdo? Seguimos, Diego. Bueno, y acá con otro tinte, fíjense, esto ya es un poco más experto, digamos, pero nos incita a ponerlo porque ustedes a lo mejor un día se van interiorizando más de esto y les va gustando y quieren mejorar todavía su conocimiento. Por eso dividimos así en color verde, que son las relaciones de paridad, y en color celeste, que son las relaciones de consumo. Porque el consorcio, no el administrador, no los propietarios, no la asamblea, el consorcio, que es una figura diferente, es consumidor de ciertas prestaciones de servicio o bienes que recibe. Por ejemplo, en este caso, ahí ponemos, agranda un poco las partes de consumo, Diego, por favor, que son contratistas. Como ustedes saben, contratistas son todos los que vienen al consorcio a hacer algo, el plomero, el carpintero, el herrero, el albañil, todos los que de alguna medida participan en esa conservación del edificio, que es una de las fuentes naturales de injerencia del consorcio. Las compañías de seguro, porque tenemos seguros obligatorios a los cuales no podemos escapar, están plasmados como seguro integral de edificio,
con una disposición interna de defensa del consumidor, la 6013 del año 9, que dice cuáles son los riesgos asegurables, y la responsabilidad civil frente a terceros por estos riesgos que decíamos sobre los expuestos. Y además, bueno, por supuesto, los seguros obligatorios cuando el personal, la RT, el seguro de vida obligatorio, y bueno, y los seguros gremiales, que si la persona está o no afiliada, pero decide adherirse a ese tipo de aseguramiento, el consorcio tiene que contribuir para la formación del Fondo de Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad del gremio, y para el artículo 27, que es el seguro vitalicio también. Así que seguros hay, por donde quieran y por doquier hay seguros. Y entidades bancarias, bueno, por esta cuestión que la legislación local, la de Ciudad de Buenos Aires, la provincia también, la provincia no sé, bueno, Diego después nos va a advertir que él conoce mucho más sobre todo eso, pero la de provincia casi seguro que no, pero la de capital sí le ordena al administrador depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria. Por lo tanto, las entidades bancarias se convierten casi en un agente natural de la vida consorcial. Bueno, repito eso que había dicho antes, que me impulsa a repetirlo una y otra vez. La legislación local quizá está vulnerando la. Se cortó. A ver un segundito que tratamos de solucionarlo. Ahí volví. ¿No, Diego? Sí. Bueno, disculpen, fue mi torpeza. ¿Estamos bien, Diego, ahí? Sí, fue mi torpeza que toqué el celular sin querer y se cortó el audio. Bueno, básicamente, no voy a repetir eso que quedó inconcluso. Entidades bancarias y suministros. Como suministro, ustedes ya saben, lo están viendo ahí en el gráfico, básicamente los servicios a los que llamamos públicos y esenciales. Que ahí estaría faltando otro que es el de la limpieza de la acera, la calzada, los sumideros y el alumbrado público, pero bueno, ese no está en faceta de consumo porque el gobierno lo tiene concedido a través de su gestión particular y lo quita de este ámbito. Listo, Diego, un poco más, avanzamos. Ya así cierro. Bueno, las asociaciones de consumo, asociaciones civiles de consumo ayudan, por supuesto, a los consorcios en esta onda celeste. Que tienen la facultad, como dice ahí, de practicar auditorías legales o contables, que está en la ley 941 del Gobierno de la Ciudad, a los administradores y a los exadministradores también, por eso ingresó la figura del exadministrador o anterior administrador. Pero bueno, las asociaciones de consumo por ahí no lo hacen porque lleva mucho tiempo y trabajo y capacitación. Pero bueno, existe esa posibilidad y además también existe la posibilidad que esas prestaciones de consumo no solo se consideren consumidor al consorcio como ente abstracto en cuidado de las partes comunes, sino a cada consorcista, y ahí sí un lazo de unión nuevo, sorprendente y extensivo de la ley para confluir o conectar al consumidor, es decir, al residente de la unidad con alguna de estas características de prestación de servicios, básicamente con la de suministros.
porque tengan en cuenta que el contratista lo hace para el consorcio, para partes comunes, no para propietarios. Los seguros son para el consorcio y para personal del consorcio, las entidades bancarias son para el fondo del consorcio y no para él, pero los suministros los usa y goza la unidad funcional. Por lo tanto, ahí sí se genera un lazo de que el consumidor llega a ser el destinatario final. Más allá del primer consumidor, que es el consorcio, como ente orgánico, también la ley lo extiende al destinatario final del servicio, que es el consorcio, y tiene acción directa para que esto se vuelva a su cauce. ¿Vamos, Diego, una más? Bueno, ahí agregamos, por un lado, el constructor, que es donde está la flecha celeste, con una pluma de construcción, ahí lo está marcando Diego, y le ponemos temporal abajo. Claro, es temporal el enlace con el constructor porque dura o 3 años para las deficiencias insustanciales, o las que se pueden arreglar, los llamados vicios redimitorios, se pueden revivir, es decir, que se pueden volver a restaurar y que no impiden a la edificación cumplir con su tracto de destino perpetuo, que es que viva la gente ahí, que viva, lo use para lo que tenga que usar, para el destino que tenga que usar, para local comercial, para depósito, para lo que fuere, consultorio, etc. Entonces, simplemente cuando dificulta o entorpece, pero no aísla completamente, ni tampoco impide, son los 3 años, y cuando las deficiencias son mayúsculas, que realmente impiden o tuercen el destino al cual está fijado para las unidades, porque se vuelve prácticamente obsoleta la edificación, ahí tenemos los 10 años, la temporalidad que le ponemos al constructor. Y bueno, y luego agregamos todo lo que es la edificación con todas las variables de esto que decíamos, a veces pensamos cómo interfiere el gobierno de la ciudad en la legislación y en la inspección de los consorcios, porque todo esto podría requerir inspección. Fíjese que todo lo que está en amarillo depende del gobierno de la ciudad. Recordamos, azules o celestes son relaciones de consumo. Verdes son las paritarias, de paridad, paritaria quiere decir paridad, que estamos los dos en el mismo piso de igualdad cuando entramos a negociar el derecho y la obligación. El consumo quiere decir que hay una simetría, que uno está por encima del otro, entonces el Estado lo ayuda a uno para equipararlo frente al otro y el Estado toma una gobernabilidad del asunto y una injerencia importante. Y amarillo, gobierno, que ahí somos subordinados, somos súbditos del Estado y ahí no podemos hacer nada. Las amarillas son las de controles ambientales, de la Agencia de Protección Ambiental. No, sí, te escuché, Diego, que me está diciendo, pero son amarillas, mirá. Pues Diego me dice, son las rojas. No, son las rojas. faltó decir las rojas. No, que me dice Diego que me faltó decir las rojas, ahora hablamos de las rojas. Las amarillas me refiero a depósitos peligrosos, calderas. Las calderas, combustión interna, esas tienen regulación en la resolución 412 del año 19 de la Agencia Gubernamental de Control. Los depósitos peligrosos tienen una resolución de la Agencia de Protección Ambiental. La descarga a tierra también, obligatoria por Código de Edificación y por Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. La señalización de emergencias también está contemplada en el Código de Edificación. La accesibilidad universal, también por una ley especial, además del gobierno de la ciudad. El riesgo móvil, que también está contemplado en la 412 del 19 para ascensores y montacargas. El riesgo fijo, que son las tiras de antideslizantes en las escaleras y las barandas en el Código de Edificación. La evacuación, que hay una ley especial en el gobierno de la ciudad, 5920, 5920 y pico algo, que nos prevé el ejercicio de simulacros obligatorios cada 6 meses en los edificios de destino mixto, locales comerciales u oficinas junto con viviendas. El riesgo eléctrico, como ustedes ya saben, tableros eléctricos, la posibilidad de térmicas, disyuntores, nuevos cableados, retiro de los cables de tela. Al lado de las fugas de gas, hay una ley especial del gobierno de la ciudad, 6110, que prevé la inhabilitación de las instalaciones comunitarias por fuga de gas y la restitución de los mismos también. La higiene con los tachos, ya saben ustedes, muchos han sufrido multas porque no tienen los 2 tachos de colores con la selectividad y la clasificación de residuos. La sanidad, que está previsto también por resolución de APRA, de la Agencia de Protección Ambiental, y la obligación de los consorcios
de fijar un plan, un protocolo de desratización, control de roedores y lo aledaño a eso. La publicidad distorsiva, que hay una ley especial nacional con la prohibición de implantar en las medianeras de los edificios publicidad que pueda alterar la visual o la atención del automovilista provocando accidentes. La manguera, que son instalaciones fijas de protección contra incendio, y los extintores al lado, que son elementos móviles o instalaciones móviles. Todo eso está en la 6116. Los siniestros, bueno, incendio, eso está contemplado en el seguro integral del edificio, obligatorio para el edificio, se paga pro rata, con las características de la subvaluación. La radiación, muy importante y muy en boga, por la implementación de las antenas de quinta generación o 5G, y toda la temática de su incidencia por ionización del ambiente y afectación de los cuerpos que están expuestos. La potabilidad del agua, que también es la limpieza, control bromatológico, físico-químico del estado del agua y la obligación de limpiar los tanques, la polución con los ductos de escape y el riesgo de caída. Bueno, todo eso, en todo eso puede ingerir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, y sobre todo eso puede además multar o impedir o clausurar o exigir. Entonces nos compete a todos, todo eso, y eso es los temarios que nosotros tenemos para decidir en las asambleas. Entonces, porque acá estamos en el órgano de asamblea, no estamos viendo eso, estamos en el órgano de asamblea. ¿Sobre qué podemos decidir en asamblea? Sobre todo, cómo organizamos esto, la conservación del edificio. Y acá falta lo que habíamos puesto antes. Bajamos un poco la imagen, Diego, hasta donde está el órgano, convivencia con todas esas variables, con todas esas características, o convivencia al margen de todo eso, porque también puede haber, mañana o pasado mañana tenemos una asamblea, porque hay personas que en un edificio generan preocupación a los demás porque en horas de la madrugada reciben gente, paquetes, sospechosos, y ya conocen ustedes todos los casos renombrados de unidades funcionales que se ponen a la publicidad de la oferta para la prostitución, y con lo que eso genera, porque no es que estemos cuestionando la actividad, sino lo que genera alrededor del ingreso de personas desconocidas. Cuando las unidades complementarias de los garajes se alquilan a personas que no son propias del edificio y entran y salen por las partes comunes, sí, ahí dice Mariana Chilaves en el chat, droga. Sí, se puede decir la palabra, no pasa nada. Muchas veces, bueno, es parte de la vida cotidiana y sucede en el ámbito de un país, y el ámbito de un país se reduce al ámbito de cada edificio, porque la mayoría de la gente de este país vive en edificios. Entonces no puede suceder esas cosas en un edificio. Entonces, convivencia y conservación son los temarios que vamos a tratar en las asambleas, ¿de acuerdo? Cerramos, Diego, con las últimas dos imágenes que agregamos y ya dejo el lugar, justo a las 11. Ahora vamos a las otras imágenes. Ahí agrega, Diego, la Inspección General de Justicia. Vamos a ver cómo intercede la Inspección General de Justicia, porque dentro de la resolución de esta que les comentaba, 15, creo que es 15-24, de julio de este año, en la cual la Inspección General de Justicia dice, bueno, ahora sí nos damos cuenta que tenemos que tomar a los consorcios, incluirlos en las personas jurídicas. También lo hacen con las congregaciones religiosas, que las habían dejado olvidadas, también las incluyen bajo su órbita, y ajustan un poco los parámetros de todo el resto de las asociaciones civiles, fundaciones, sociedades anónimas, personales, de responsabilidad limitada, bueno, todo eso. Y dentro de esos parámetros que le fija la Inspección General de Justicia para todos los organismos, las entidades a las que rige, está la veeduría, está la intervención, está la posibilidad de hacer asambleas en el espectro y en el ámbito de la Inspección General de Justicia. A nosotros también nos ha tocado pasar por eso junto con Diego. Entonces, toda esta injerencia que puede tener la Inspección General de Justicia es magnífica, porque estaríamos ingresando a una autoridad administrativa del Poder Ejecutivo antes de tener que acudir a la órbita judicial, que siempre queda como posgrado, como segunda instancia de todo lo que la JJ resuelva. Siempre tengo la
la posibilidad de apelar y de ser controlado por las cámaras civiles del, del, del ordenamiento nacional. ¿Queda otro, Diego, o ya terminamos? Listo. Bueno, ahí está todo. Acabé con lo mío. Diego, vos continuás y no sé si participa la gente. Diego, no se te escucha. Hola, hola. Ahora sí se me escucha. No, estaba sacándole para el acople. Bueno, ahora mi parte final va a venir sobre, y después vamos a hacer debates si tenemos tiempo, vamos a hacer el tema del 2060, el artículo 2060, para terminar de explicar bien cómo se terminan de cerrar las asambleas, es decir, más allá de toda esta información, que sé que es mucha para ustedes, después si quieren nos piden los PDFs, no hay ningún problema, se lo mandamos por WhatsApp. El tema también de cómo hacer para cuando nosotros tenemos que cerrar las votaciones, ¿no? A ver un segundito. Acá está. Vamos a compartir. A ver. Como dijimos, acá teníamos toda la parte del consorcio, todas las relaciones que tenemos, que era la de consumo, la de paridad, la del gobierno, que nosotros estábamos teniendo, que las explicó Ariel. Ahora bien, nosotros cuando tenemos que ir a la asamblea, ya sean los alumnos que ya son administradores que pueden estar, abogados, contadores, los propietarios, inquilinos, ocupantes, poseedores, es decir, todas las personas que estamos en la asamblea tenemos que saber que para tomar una determinación en la asamblea y para que quede firme, le vamos a mostrar qué es lo que dice el artículo 2060. Muchas veces ustedes escuchan y ven el artículo 2060, pero ¿qué pasa? No tienen, es decir, no tienen el conocimiento como para decir por qué lo tenemos que hacer, esto se hace, esto no se hace, no es necesario. Siempre es necesario tomar las mayorías. ¿Por qué? Porque el código lo que hace es sacarnos de esa desventaja que nosotros tenemos y ponernos en una paridad entre los demás para poder tomar unas decisiones. Menos las decisiones especiales que se necesitan los 2/3, estas decisiones comunes que se van tomando en las asambleas, menos para el tema de cambiar el reglamento de copropiedad, ¿no? Pero para las demás decisiones, para tomar un administrador, para sacar un administrador, para votar el orden del día, para pagar las cargas sociales, para no pagar las cargas sociales, para unas determinaciones que ustedes quieran, necesitamos sí o sí, para todo este cuadro que tenemos acá, que como estuvo explicándolo Ariel, nosotros generalmente lo dividimos en 24 o 25 partes bien diferenciadas. En lo que tiene el consorcio de propiedad necesitamos llamar una asamblea para poder decidir. ¿Y qué dice el artículo 2060? Dice mayoría absoluta. Las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forman con la doble exigencia, el número de unidades y las partes proporcionales indivisas de esta con la relación del conjunto. Este es el primer párrafo, son 3 párrafos. Ahora, si nosotros tratamos de explicarle estos a ustedes, que muchas veces cuando vienen acá, cuando vienen a las consultas gratuitas, presenciales, que se lo tratamos de explicar, o mismo cuando uno lo trata de explicar en los colegios, es medio complejo. Entonces lo vamos a leer de vuelta y después vamos a ir a unos párrafos, a unos ejemplos. Mayoría absoluta. Las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta, computada la totalidad de los propietarios. Acá la totalidad nos está diciendo que tenemos que notificarlos a todos, de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia. El número de las unidades funcionales y las partes proporcionales indivisas con la relación en conjunto. ¿Qué nos está diciendo esto? Sencillamente este gráfico que tenemos acá, doble exigencia, por unidad funcional y por porcentual. ¿Qué pasa que tenemos que tener eso para hacer una resolución instantánea? Sencillo, los que estamos presentes tenemos que votar. Ahora bien, si los que estamos presentes somos, en un edificio que acá puse un ejemplo de 10, ¿no? Somos 3 y 2 decimos una cosa y uno dice que no, bueno, hay que notificar
a los ausentes, hay que determinar en el acta de asamblea, es decir, vamos primero a la instantánea. Si tenemos una resolución instantánea, un ejemplo en edificio de 10 unidades funcionales, por ejemplo, tenemos que tener 6 unidades funcionales y que esas 6 unidades funcionales de las 10 computen más del 50,01% o más. Si nosotros tenemos esa cuestión de 6 unidades de 10 y que esas 6 unidades sumen más del 50,01% o más, ya es una resolución instantánea y no tenemos que notificarle a nadie más. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que esas 6 unidades digan sí, queremos esto, y que esas 6 unidades digan más el 50%. Ahora bien, si tenemos 6 unidades funcionales, ahora acá la vamos a complicar, ¿no? Si tenemos, 10 unidades funcionales, las cuales van 6 a la asamblea, y 5 dicen queremos esto, y una dice no queremos esto, ya no llegamos con una de las dos partes de la doble exigencia. Quiere decir que tenemos que notificar a los ausentes. Vamos al revés. Si de las 10 unidades funcionales tenemos 8 unidades funcionales y suman el 40,60%, el 48%, y no llegamos al 50,01%, también nos lo daría la doble exigencia. Por algo se llama doble exigencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahí tenemos que designar al administrador, lo tenemos que dejar escrito en la asamblea, o bien designar un propietario o el consejo o alguien, pero específicamente bien determinado. ¿Para qué? Para que en el tiempo de 48 horas, o las horas que quieran, los días que quieran, tiene que notificar a la totalidad de los propietarios. Bien, ¿por qué? Porque una vez notificado al último de los propietarios se corren 15 días para volver a hacer la cuenta. Y ahí tenemos que decirle, por ejemplo, vamos a suponer que de los 6 presentes, 5 decían que queríamos comprar un calefón y uno decía que no. Bueno, la notificación a los restantes va a decir, según la asamblea del día tal se resumió en el punto del orden del día, por mayoría de 5 a 1, comprar un calefón. Por favor, díganos si está de acuerdo o no está de acuerdo con su voto, positivo o negativo. A los 15 días se tienen que juntar de vuelta, ya se deja inscrita en el acta de la asamblea o el recuento se lo dejan a los del consejo para hacer el recuento de los votos. ¿Qué pasa? Lo que dice el párrafo siguiente del código del artículo 2060. Dice lo siguiente: la mayoría de los presentes pueden proponer decisiones las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tiene por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que estos se opongan ante por igual medio con mayoría suficiente. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta algo. Acá el código nos dice que lo tenemos que notificar por un medio fehaciente. El medio fehaciente tendría que ser una carta documento, una carta colacionada, pero también podemos agarrar y si queremos simplificar y queremos tener menos gastos y queremos tener una vida más dinámica con nuestros pares, podemos determinar que en la asamblea que las notificaciones fehacientes por unanimidad vamos a determinar que sean a través del mail por donde van las expensas o como tiene el libro de propietarios o como tiene eh, ¿cómo se llama? O como tiene identificados en el libro de registro de propietarios. Entonces nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar y podemos determinar el modo que se va a notificar. Entonces ahí se vuelve a computar todo lo que se dijo en esa asamblea, más los votos que pueden ser positivos o negativos, o los que no votan quedarían para el lado de la positividad. Y por último párrafo de este artículo 2060 dice: derecho a promover una acción judicial de nulidad de la asamblea causada, caduca los 30 días de contado de la fecha de la asamblea. Ahora bien, en esta última parte del artículo 2060 dice que nosotros podemos pedir una acción judicial de nulidad de la asamblea. ¿Por qué se podría, dentro de los 30 días de hecha la asamblea, no desde cuando se lo notifican o cuando le llegan la nota
o de alguna otra manera. Es decir, si la asamblea la hicimos hoy, a partir de hoy nos corren los 30 días. ¿Para qué podemos pedir la nulidad de la asamblea? Y por muchos motivos la podemos pedir. Primero porque no estuvimos comunicados, no nos llegó nunca la comunicación. Para hacerlo muy jurídico, ustedes tienen que tener el administrador se tiene que garantizar de tener de ustedes un recibo de haber recibido esa notificación a asamblea. Ahora, si ustedes van a la asamblea para decir no, es nula porque yo no estaba, bueno, ustedes están presentes ahí, la estarían dando como aprobada. Ahora bien, nulidad de asamblea se puede pedir por temas que se trataron que no fueron así, por el tiempo de la cual fue convocada y no tuvieron el tiempo necesario para de lo que dice el reglamento de copropiedad, si son ordinarias o son extraordinarias, por temas que no se pudo comprobar si había propietarios o no, entonces la asamblea no se pudo ver si los votos eran o no eran los correctos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que para que la asamblea quede aprobada, tenemos que tener dos parámetros bien claros. Uno, el que dijo Ariel, que era uno de los más importantes, que son los refrendatarios que van a dar fe de ese acto para decir esto fue así como se dijo y nada fuera de lo extraño fue lo que hicimos. Como decía también Ariel, muchas veces firman al costado un papel en blanco, que ahí ponen en peligro todo lo que tienen, y después el administrador redacta el acta de asamblea y después se la da a alguien para que firme. Generalmente firman que sí, que no, pero igual lo firman y ahí esa acta estaría ya validada. Pero ¿qué pasa? Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Después, ¿qué pasa? Tenemos también el tema del 2060 de notificar a los ausentes esta decisión de la asamblea. Bien. Ahora sí, volvemos. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? No, está todo claro, Diego, por lo menos por ahora, impecable. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Tienen algunas dudas? Acá tenemos la mano levantada. María Ruperta. María, Lucía y Mariana. María Ruperta. Y respecto de notificación fehaciente a los ausentes, esto Sí. puede estar hecho por mail. Y bueno, eso lo tenemos que resolver en una asamblea para poderlo hacerlo válido. Porque en realidad te dicen notificación fehaciente. Tendrías que tener por lo menos un acuse de recibo, pero es muy complejo si no nos ponemos de acuerdo todos, Ruperta, porque yo te puedo dar un papel y vos me lo firmás que lo recibiste. Pero vos después tu voto me lo tenés que dar a mí y yo te lo tendría que estar firmando que te lo recibí. Entonces me vas a tener que mandar una carta de documento para decir que me lo enviaste. Eso se tendría que pulir un poco entre los propietarios y en una asamblea para determinar eso. Y después el administrador tiene que rendir, porque esto no se está haciendo de a los 15 días o en el periodo que sea, de rendir por los votos del 2060. Esto no se está haciendo. Creo que ninguno de los que estamos acá alguna vez escucharon hacer eso. Lo que pasa es que ustedes se lo tienen que exigir al administrador, estar en la asamblea, quedarse hasta el final, no porque juega el partido de fútbol. A mí yo el jueves jugaba Argentina, me contrataron por una asamblea y me tuve que quedar hasta las 10 de la noche en la asamblea. Y bueno, me perdí el partido. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, ustedes que son propietarios, si ustedes no van a defender lo suyo, están en el horno, tendrán que pagar para que se lo defiendan. Y ese no es el objetivo de estas charlas. El objetivo de estas charlas es que ustedes aprendan a defenderse. Bien, María. Hago una aclaración, Diego, para aportar a esto. Porque la pregunta es muy importante. Tanto la pregunta como la observación.
del Maray. La observación, sí, que no se está cumpliendo. Bueno, empezamos a ver que se cumple, cuidado. Ya estamos empezando a ver varias administraciones que empiezan a adecuarse al 2060, porque si no, también empiezan las demandas judiciales por nulidad de asambleas, por el incumplimiento de la ley. La ley ya es concisa y hay que cumplirla de manera. O la resolución es instantánea, como bien aclaró Diego, que casi nunca es instantánea, en prácticamente ningún edificio y en ninguna instancia llegamos a esa resolución instantánea en la que están más de la mitad de las unidades con más de la mitad del porcentual. Entonces, prácticamente todas las asambleas se dirimen con resoluciones diferidas, es decir, decisiones diferidas al encauzamiento al emplazamiento de los ausentes, para que se expresen al respecto. Eso en cuanto a la observación. Y en cuanto a la pregunta de cuál es una notificación fehaciente, bueno, todo lo que la ley nos deja al arbitrio de poder decidirlo nosotros, porque la ley no fue precisa, fíjense lo escueto del artículo 2060 y todas las variables que se pueden presentar. Por ejemplo, en este caso que aclaraba Diego, tanto quién notifica, cuál es el medio para notificar, cómo se cuenta el plazo, desde cuándo se cuenta el plazo, qué pasa si en el plazo cambio mi opinión, es decir, muchas facetas que no están legisladas. Es una idea nada más la del código. ¿Y qué hace uno con la idea? Y la legisla, para eso son las asambleas, recuerden. Nosotros pusimos en el uso una de las flechas rojas del consorcio y sus funciones. Conservar la edificación, perfecto. Uso de acuerdo a las reglas generales, las cuales todos aceptamos acatar, que son las leyes. Bueno, Código Civil, de Defensa del Consumidor, leyes locales, reglamentos, actas de asamblea. Entonces, en el acta de asamblea podemos decir, bueno, los 15 días se cuentan corridos o hábiles, por ejemplo. La notificación fehaciente será por medios electrónicos a la casilla consignada por cada propietario en el libro de propietarios. Recuerden que el libro de propietarios trae un apartado para fijar la casilla de correo. Además de quién es el titular y quién está ocupando la unidad, fijar casilla de correo además de teléfono como medio de notificación. Entonces, decimos, bueno, la asamblea decide que va a la casilla de correo y es una notificación fehaciente. O dice que notificación fehaciente por planilla personal entregada por el encargado en la unidad funcional y firmada por el titular de la unidad, qué sé yo. Y después, ¿qué pasa si tengo 15 días para expedirme y el día 1 digo sí, apoyo la moción, la decisión provisoria? Después, al segundo día, no la apoyo. Al día 14 digo sí, la vuelvo a apoyar. Y al día 15 digo no, ¿cuál vale? La primera, la última, la que sumó más. Entonces, defino todas esas cuestiones en el acta de asamblea. Y sobre todo, ¿quién practicará las notificaciones? Porque tengan en cuenta lo siguiente. Cuando removemos al administrador, si nosotros lo dejamos ahí sin decir nada, y el que tiene que practicar la notificación del administrador, pues basta con que nunca las practique para que siga siendo el administrador. Entonces, todo nuestro esfuerzo de latir como corazón no sirve para nada. Se quedó ahí. Entonces, ¿qué decimos? Las notificaciones serán practicadas por el secretario de acta. Las notificaciones serán practicadas por uno de los referendarios. Las notificaciones serán practicadas por fulano de tal. Listo. ¿A través de qué medio? ¿Cómo se cuenta? ¿Qué pasa? Y otra cuestión. ¿Qué hago con los silencios? Porque la ley tampoco dice que los silencios apoyan, La ley no lo dice expresamente. Entonces tengo que interpretarlo. Y siempre es mejor que lo deje volcado en el acta. La falta de contestación, de oposición a la decisión provisoria tomada, importará un consentimiento con los que votaron a favor de la misma. Entonces, todo lo que no está legislado, lo legislo ahí. Aprovecho la asamblea, que es un órgano legislativo. ¿De acuerdo? Y otra pregunta, voy a una que habían hecho en el chat alguien Ariel, al perdón que te principio, y no se me interrumpa. escapó del ojo que miró para ese lado. Y preguntaba si las asambleas virtuales se pueden grabar. Sí, las asambleas virtuales se pueden grabar, no hay ningún inconveniente, nadie se puede sentir vulnerado en su privacidad. En definitiva, es un acto privado al cual decidimos nosotros venir, y luego lo que haga el que lo grabó, con eso es lo que puede generar alguna implicancia o no, de acuerdo a dónde lo va a difundir. Pero si la asamblea es grabada como un resguardo de archivo, no tiene ningún impedimento. Ahora, ¿qué pasa con la asamblea grabada? ¿Tiene virtud jurídica de hacer valer lo que se dijo y no lo que está transcrito en el libro de actas? Y no, para mí no. Para mí no, y lo hemos discutido ya en la justicia,
en juicio de nulidad de asamblea, en la cual un nulificante planteó la observación para el juez de todo lo acontecido en el acta de asamblea, basándose en aquel protocolo de COVID que sacó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo cómo se grababan las asambleas, cómo se guardaban y todo. Vuelvo a repetir, vuelvo a decir una vez más. El gobierno de la ciudad no puede legislar sobre consorcios. El gobierno de la ciudad no puede legislar sobre consorcios. Es materia federal del Congreso de la Nación. Para eso está el Código Civil con su título particular. Lo que hace es legislarle a los administradores y que los administradores indirectamente terminen forzando al consorcio a cumplir con esa normativa. Pero la ley dice, el instrumento para volcar las actas de asamblea, el artículo 2062, son los libros de acta de asamblea, rubricados por el registro de la propiedad inmueble, hoy ya dijimos por Inspección General de Justicia a partir del mes de noviembre de este año, o acta móvil justificada de luego ser glosada a tal instrumento una vez que se recupera del anterior administrador o una vez que se declara perdido, hurtado, lo que fuera, y se rehace uno nuevo y se glosa ahí el acta móvil, por lo cual solo se transcriben y se hacen en el anverso y no en el reverso porque van a ser pegadas en el folio correspondiente. Entonces, ¿de cuánto sirve grabar? Bueno, sirve, no sé, como un archivo, pero jurídicamente lo volcado en el acta es el acto jurídico. El acto jurídico único y exclusivo es el volcado en el instrumento. ¿Por qué es así? Y porque los medios digitales pueden ser fraguados, pueden ser alterados, vulnerados. Hay una foto que me mandaba Diego de él con pelo y yo realmente puedo creer que es verdad, pero voy a la realidad y no es verdad. Entonces, todo se modifica hoy día y no sabemos cuánto de lo digital es real o cuánto está alterado. Y tampoco es peritable a veces. Entonces, la ley todavía confía en que la firma de ustedes, que sí es peritable, es la que asentaron al margen del acta en un soporte papel, en un libro rubricado, es decir, oficializado, y que todo lo volcado ahí en pluma y en tinta original por la persona que se decidió ser secretario y refrendada por quien fue elegido, es un instrumento que contiene el acto jurídico del consorcio. Y es el VAL, ¿de acuerdo? O sea, ¿de cuánto sirve grabar las asambleas? Para mí, no mucho más que eso. Espera, Ariel, no te vayas que Marina te va a hacer una pregunta. Marina, y después seguimos con las demás. Hola Ariel, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, buen día para todos. Cuando estabas exponiendo, habías dicho que el silencio, por la falta de una respuesta, ¿no? Es consentimiento, ¿eso es lo que entendí? Si te referís, Marina, al emplazamiento de los ausentes, creo que te estaba refiriendo. Sí. Mirá, si yo lo legislo, si los asambleístas lo legislamos en el acta, decimos, se computarán como consentimiento la falta del silencio ante el emplazamiento por los 15 días, y ya lo asentamos ahí, listo, no tiene ningún grado de dubitación. Decimos, perfecto. Sí, el silencio es consentimiento. Ahora, si no lo decimos, y bueno, quedará interpretación luego de la justicia en el último instancia que llegará. Mientras tanto, nosotros hacemos en vida interna lo que resolvamos hacer, es decir, clarísimo, o sea, quien se llevó esa decisión y la ejecuta, que es el administrador en definitiva, le da para adelante. Perfecto. Hasta recibir la oposición de alguien. Pero bien, si no, en última instancia, un juez interpretará el silencio a su forma de ver las cosas. Adaptación, seguro, entiendo. Muchas gracias, Gracias, Diego. No, de nada. Lucía y María, así ya terminamos, por favor. Buen día, Ariel. Sí. Diego. Decime, María. Sí, quería preguntarte, en el contexto de las decisiones de asambleas aprobadas por el 2060, si existe jurisprudencia donde se haya hecho lugar a reclamos de minorías por aprobación
de un pago desproporcionado a un proveedor, por ejemplo, si está considerablemente alejado de los valores de mercado. ¿Se ha hecho lugar en la jurisprudencia No, en ese ya tipo no de es más casos? jurisprudencia, son fallos de los jueces. En el tema del 2060 generalmente no se hace nada porque la gente no hace los juicios por nulidad de asamblea por el 2060 de no haberse notificado. Hacen nulidad de asambleas por otros motivos. Pero yo me refiero a otra cosa, ¿eh? Yo me refiero en el caso de que se haya aprobado, una mayoría haya aprobado un pago desproporcionado, o sea, muy alejado, considerablemente alejado de los valores de mercado a un proveedor. Si se aprobó eso en la jurisprudencia o bueno, en las decisiones de los jueces, generalmente se ha hecho lugar a las minorías. No, hay que seguir la línea de mayoría. Eso es para el tema de un juicio de rendición de cuentas. Es lo que nosotros veníamos diciendo, que para tener una rendición de cuentas aprobadas debe estar hecha por el 2060 y debe estar el acta refrendada por los dos refrendatarios. Ahora bien, si hay uno solo que no refrenda el acta no estaría terminada. Tendría que el administrador notificar al refrendatario que venga a firmar el compromiso que tenía. Si no viene, se le tendrá que mandar una carta de documento y por lo menos ahí ya estaría... Perdón, digo, pero yo a lo que me refiero es sobre todo por el tema de si se aprueba por mayoría un pago desproporcionado a un proveedor y se puede probar que está fuera de los valores de mercado. En ese caso, ¿se hace lugar generalmente? Te vuelvo a repetir, esa rendición, ese pago aprobado se tiene que aprobar por el artículo 2060. Si no está aprobado por el artículo 60, claro, no estaría si aprobado. Yo digo si está aprobado por el 2060. Si está aprobado, ya está aprobado. ¿Qué tiene que ver? La Asamblea decidió, la mayoría decidió aprobar y tener ese gasto. Es como cuando ustedes aprueban una rendición de cuentas que dicen, no, me debía tanta plata, no nos pagó tanta, pero lo queremos sacar de encima y ya queremos pasar a otra cuestión. Si alguien, digamos, una minoría impugna esa asamblea y la puede probar... impugnar la asamblea, pero si ya tenés una mayoría resuelta instantánea, esa impugnación no te va a dar a lugar. ¿Por qué? Porque el artículo 2060 te está diciendo que para tener una resolución instantánea se debe de tener el doble cómputo. ¿La podés intentar? No creo que tenga lugar a eso. ¿Bien? Claro, aunque se pueda probar, por ejemplo, que estaba fuera de los valores de mercado, que estaba alejado. No importa el valor de mercado, porque el valor de mercado yo hoy te puedo decir, a vos te cobro 5 y al otro le cobro 60 y la gente está contento porque soy yo y me pagan 60. Eso es una decisión de la asamblea. Bien, tenés que entender que cuando es una decisión de la asamblea, los dos refrendatarios da fe que fue eso lo que se dijo y más del 50% del porcentual, con más de la mitad de los propietarios dicen que sí, no hay vuelta atrás. Esto es soberana, es una asamblea, se vota con la mayoría. Entonces, por más que vos no estés de acuerdo en algo, es una resolución porque vos vivís en la comunidad del consorcio. Vos no podés dar vuelta por vos sola con algo. Yo el jueves fui a una asamblea, eran 13 contra 17. Y bueno, yo le dije, esto es casi imposible de dar vuelta. Y lo aceptaron porque era así, eran 17 contra 13. No importa que los 17 estén equivocados, pero eran la mayoría. ¿Bien? Sí, eso lo entiendo perfecto, está bien. Listo, gracias. Lucía, y terminamos con... apareció Rosana y Jessica. Lucía, Durán. Hola, sí. ¿Qué tal? Buen día. Yo tengo una consulta. Nosotros tuvimos una asamblea de consorcio ordinaria hace unos días. Logramos ser las autoridades de la asamblea y nombrarnos dentro del consejo de administración. La administradora, después de una asamblea bastante particular... Consejo de propietarios, no de administración, de propietarios, sí. Consejo de propietarios. La administradora se llevó el libro de actas para confeccionar ella el acta y llamarnos a firmar, nunca lo hizo, y ahora está convocando una asamblea extraordinaria para declarar declarar la nulidad de la asamblea ordinaria que convocó antes, que no le aprobábamos el balance y demás.
Primero, y diciendo que le habíamos retirado la documentación y se había dañado el libro de actas. Primero, Lucía, ya aprendiste que el Sí. libro de actas el acta se tiene que hacer en el lugar de donde se hace. Segundo, Sí. ella no puede pedir nulidad de asamblea. La nulidad de asamblea la piden los propietarios. Artículo 2060 lo piden los propietarios. Entonces, si ella pide la nulidad de la asamblea en ese acto de la asamblea, vayan y le digan no vamos a aprobar la nulidad de la asamblea, la damos como válida la resolución tal. Ahora, si son consejos, ¿ustedes ya son consejos de propietarios? Y supuestamente todavía no está el acta firmada, entonces estamos aprobados dentro de la asamblea. Después habría que ver esto de la validez de los votos y con esta notificación al resto de los propietarios que no apareció, pero no tenemos nada firmado. ¿Podríamos nosotros, al apartarnos el libro de actas, redactar la resolución de la asamblea y firmarlo? Si tenés el libro de actas, sí. A ver, te vuelvo a repetir, pará. ¿Es en Cava? Sí. Bueno, así una cosa, llamanos la semana que viene, te damos un turno y lo vemos bien con la documentación, con el llamado a asamblea, porque hay que ver un montón de cosas ahí, ¿bien? Y vemos a ver cómo te podemos dar una mano, porque viene medio confuso el tema. Roxana y Jessica. Bárbaro. Gracias. Hola, buen día. Yo quería consultar si podemos pedir nulidad de la asamblea. Porque no puede, la administradora no puede pedir la nulidad de la asamblea. Y si está el micrófono. Perdón, Roxana, ¿me decías? Si podemos solicitar nulidad de una asamblea que fue convocada por la administradora donde se le venció el mandato y llamó a asamblea ordinaria. No, el tema es así, Rosana. La ley 941, artículo 13, te dice que el mandato del administrador es hasta un año. Si no le pusieron un coto antes, llega hasta el año. Ahora, que esa... Lucía, por favor, si te puedo cerrar el micrófono, así no hace interferencia. Gracias. El tema es así, Rosana. Si pasó ese periodo, el administrador sigue cumpliendo su función. Está fuera de la ley, la puede denunciar, un montón de cuestiones. Ahora, tienen que llamar a asamblea, ustedes, o bien con la notita que nosotros hacemos, que decir que convocan a asamblea para designar nuevo administrador por mandato vencido. La administración puede llamar, sí, lo que tendría que estar llamando el administrador es designación de nuevo administrador por mandato vencido. Ahora, la administración puede volver a postularse para ganar, sí, puede volver a postularse para ganar de vuelta el acta en la asamblea. ¿Bien? Gracias. De nada. Y terminamos con Jessica Núñez. Hola Diego, buenos días a todos. Mi pregunta es referido a los dos llamados. Viste que tenés un llamado a las 7, por ejemplo, y otro 7:30. El tema es si a las 7 hay 3 y después 7:40 ya hay 20 y pico, ¿qué se toma? Esa es mi duda. Si ahí en el acta de asamblea te dice que son 30 días y la convocatoria te dice que vas a esperar 30 minutos para iniciar la asamblea, es lo que te dice la convocatoria. Bien, ahora, ¿necesitas esperar esos 30 minutos? No, excepto que te lo diga la convocatoria, que en el primer llamado, igual con el primer llamado vos ya podés empezar la asamblea. Bien. Esa era mi pregunta. O sea, con el primero ya se puede, porque me quedó la duda de lo que había dicho Ariel con respecto a... porque encima van pasando y se van quedando, y bueno, después ya todos firman el acta y se da como... se hace un despelote. Nada, si es válido eso. El hecho de que estén los 3, empiece la asamblea y se tome solamente la opinión de 3 de los que están presentes. Claro, lo que pasa es que a los otros ítems. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa cuando son 3 y otra cosa cuando son 23, que recién ahí damos el comienzo de la asamblea, porque nosotros quisimos esperar a la asamblea para esperar, porque dimos un tiempo, porque qué sé yo, el perro lo sacaron a hacer sus necesidades y empezamos la asamblea a las 8. Recién ahí, cuando se da validez de la asamblea, constitución de validez de la asamblea, a partir de ahí ya está. Después lo demás lo que quedarán como oyentes, pero igual es como estábamos diciendo en todo esto y como siempre decimos,
La asamblea es soberana, la asamblea decide. La asamblea si decide que los que van llegando los aceptamos, y la asamblea lo decide, es como la asamblea decide no pagar las cargas sociales. ¿Está mal? Está mal, pero la asamblea lo decide. La asamblea decide no hacer la ley 257 porque no tenemos plata, porque llegamos a fin de año, y está mal, está mal, la asamblea decide. No tener el libro del encargado, no tener la ficha y después lo ponga en la multa como en algunos consorcios, y está mal, pero capaz que la asamblea decidió no comprarle la ropa al encargado, no darle las vacaciones. Hay un montón de cuestiones que la asamblea decide. Ahora, cuando decide el administrador y no la asamblea, ahí tenemos dos problemas. Uno, el consorcio, que va a ser el que va a estar notificado, multado, demandado, y después el administrador por su gestión. ¿Bien? Ok, dale. Bueno, Listo, muchísimas gracias, muy amable. Los esperamos. Perdón, Belén, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Muy buenos, chicos. Bueno, mi nombre es Belén Conci, yo soy abogada, formo parte del equipo, y algo que me parece que no se dijo, que faltaría agregar, es que una vez, de acuerdo a cómo se notifica la asamblea y el administrador ya tiene los votos y demás, dejar en el libro de actas ese recuento de votos para darle el cierre formal en el acta. Excelente, Belén, excelente. Sí, se nos escapó. De tantas cosas que hay para hacer en una asamblea. Estuve atenta. Me estuve haciendo un baño de crema, pero estuve atenta. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, les agradecemos. Los esperamos el sábado que viene, no, porque tenemos el casamiento del ausente hoy, Alejandro, pero sí el otro sábado que vamos a hablar de encargados. Acá Ariel ya está preparando la clase para encargados. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Un gusto, Gracias, Diego. Belén.